Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados. Qué alegría poder saludarlos otra vez por estos hermosos medios. Hoy queremos que Dios nos bendiga una vez más con su preciosa palabra. Hoy vamos a recibir una de las enseñanzas de verdad más necesitadas en el pueblo del Señor. Y prácticamente es una, bueno, por no decir muy lejos, es la única base. Hoy vamos a entender, mis amados, cómo leer las Sagradas Escrituras. Imagínate, en el caso mío, después de 42 años, estoy aprendiendo a leer las Sagradas Escrituras. Bueno, mis amados, pero bueno, bendito sea, este es el tiempo. La palabra del Señor, vamos a leerla en Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice así la preciosa palabra del Señor. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo la leían? Diga conmigo, claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Póngale cuidado. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice así la preciosa palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Póngale cuidado. En el libro de Nehemías dice la palabra que la gente, cuando iban a leer la ley, le ponían todo el ¿qué? Diga conmigo, todo el sentido. O sea, una de las maneras, si usted quiere poder sacarle el más provecho a la palabra, usted tiene que estar concentradito cuando vaya a leer las Escrituras. Tiene que estar concentradito, tiene que eliminar. Por eso la palabra del Señor nos da unas pautas y dice, busque un lugar secreto. El Señor Jesús, ¿a dónde Él se apartaba? Dice la palabra, se apartaba a lugares desiertos, donde había más tranquilidad. Yo lo hice así al comienzo de mi vida cristiana y todavía practico ese buen hábito. O sea, yo no me dejo distraer, porque si no le pongo yo el sentido, ¿cómo voy yo a entender la preciosa palabra del Señor? No la puedo entender. Ahora, antes de ir, bueno, aquí hay una cita que le dice la base de todo. Ya vamos para allá. En Lucas capítulo 24, versículo 45, dice que el Señor les abrió el entendimiento. ¿A quiénes? Está hablando con los apóstoles. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Una de las maneras, ahorita más adelante le voy a explicar paso por paso, pero una de las maneras de poder sacarle la bendición a la palabra es que usted no solamente se quede con un solo versículo. Por ejemplo, hay gente que comete el error, y bueno, hasta esos errores a veces Dios los usa para bien. La Biblia está cerrada y quieren que Dios les hable y abren la palabra. Bueno, esa no es una manera correcta. Esa no es una manera correcta de abrirla al azar, pero a veces el Espíritu Santo sabe que no tenemos mucho tiempo, sabe que tiene que dar una palabra y justo da, por ejemplo, yo conocí un ministerio muy hermoso de más de 40 años. Eso fue en el Perú, en el Ecuador, donde hubo una guerra pero violenta en el año 80, 81, 82, que yo me cuenta, donde hubo una guerra civil. Y había un señor que él era muy borracho. Él se montaba, él se iba a hacer el mercado y habían hecho un pacto con la gente de cantina, con sus amigos, y el pacto que hicieron fue, bueno, el que se quede borracho, los demás lo toman, lo alzan y lo montan en la cabalgadura, o sea, en el caballito, que el caballito lo va a llevar a su casa sí o sí, el todo es que no se caiga de allá. Pero no lo dejen botado, no lo dejen ahí. Bueno, en el caso mío, a mí me dejaban botado. La belleza de amigos que tenía, yo no sé a usted, pero a mí me dejaban botado. La cosa fue que una vez los amigos le fallaron a ese señor y lo dejaron botado en la cantina durmiendo en el piso. Él, por X o Y razón,
él en la mañana se despierta y comienza, igual que uno hace, yo hacía eso, uno se le dice a revisarse, a ver que no le hubieran robado, que todo tenga ahí, y bueno, y se palpó por aquí y por aquí encontró como algo duro y dijo, ¿y esto duro qué es? Y tenía un Nuevo Testamento ahí. Saca el Nuevo Testamento y lo abre y dice, no erréis, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y inmediatamente el hombre dijo, Señor, yo quiero ser salvo. Se arrodilló, oró y ahí nació de nuevo. Dijo, Señor, quítame la borrachera y yo te serviré. Ahí instantáneamente el hombre nació de nuevo en ese momento. O sea, pero vuelvo y digo, no es todos los casos. No se me acostumbre así porque no es todos los casos. Porque de pronto usted abre la Biblia así y le sale donde dice, y fue y se ahorcó. Entonces lo cierra rapidito y dice, no, reprendo al diablo, no. Y otra vez, cierra la Biblia y otra vez la abre y encuentra el versículo que dice, y ve tú y haz lo mismo. Entonces, mis amados, la palabra de... Ahora, cuando usted encuentra un texto como este, por ejemplo, en Lucas 24:45, donde dice, entonces les abrió el entendimiento. Lo primero que uno tiene que saber es quién está hablando ahí, quién está hablando, quién está diciendo esas palabras y a quién se las está diciendo. Entonces, para eso el sentido común es vaya, busque todo el texto. Vaya, busque todo el texto. En este caso, el texto está en Lucas capítulo 24. Está todo el texto. Allá, cuando usted vaya y lo lea, allá usted va a encontrar a los apóstoles. Después que el Señor Jesús resucitó, los va a encontrar asustados, temerosos, angustiados. Pedro se fue a pescar y se llevó como a 3 o a 4 o a 5 de ellos. Los demás estaban para allá escondidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué los apóstoles estaban así? Escondiéndose, asustados. Diga conmigo, porque le faltaba el entendimiento. Imagínese usted, 3 años y medio. 3 años y medio con el maestro de maestros, que era el Señor Jesucristo. Todavía ellos no comprendían las sagradas escrituras. Bueno, la Biblia dice que les estaba velado. Pero el tema aquí es cómo es el comportamiento de una persona que dice ser creyente, que dice estar en las iglesias, que han estado, en este caso, que han estado en fundaciones cristianas, donde se da la palabra, imagínense, donde no falta la palabra, los que llevan años en congregaciones, pero su vida no parece que estén con el Rey de Gloria, no parece. Entonces, cuando uno escudriña esa parte, uno encuentra que lo que pasa en esas personas es que sí leen la Biblia, la leen, pero no tienen el entendimiento para comprender las escrituras. Al no poder comprender las escrituras, le hago una pregunta: ¿cómo será la vida de la persona? Diga conmigo, la vida de la persona, así se llame creyente, es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué? Porque la base de todo es las escrituras. Imagínese usted, la Biblia dice que desead como niños, ¿qué cosa? Recién nacidos. ¿La leche qué? Espiritual, no adulterada. Póngale con no adulterada. No adulterada. Para que por ella la persona pueda crecer. Entonces, mi querido, cuando yo me convertí al evangelio, lo primero que yo entendí es: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Entonces, ahí ya vamos entendiendo, entendamos algunas cosas muy importantes. Le estoy hablando a personas creyentes, a personas que llevan tiempo en las congregaciones y lamentablemente el testimonio no habla lo correcto. Y aquí encontramos un causal, si no digo el causal más importante: las personas no comprenden las sagradas escrituras. Ahora, usted me dirá, pastor, no la comprenden, pero yo que casi no la leo, yo que por allá cada 8 días, y eso para llevarla al culto. Entonces, papito, yo de usted ya estaría yo temblando, porque a la luz de la palabra,
cómo estaban los apóstoles 3 años y medio con el maestro, pero amedrantados, asustados, escondidos, sencillamente, ¿por qué? Porque no tenían el entendimiento para comprender las escrituras. Vamos a ver el comportamiento suyo cuando esté en dificultades. Vamos a ver el comportamiento del creyente cuando esté en dificultades. Vamos a ver. Porque la Biblia claramente, la Biblia habla que cuando nosotros estemos en dificultades, aunque ese no es el tema, pero estoy hablando, es la eficacia de la palabra y las consecuencias en ausencia de la palabra. Amén. Estamos hablando de eso. Entonces, aquí lo que corrige la vida de esas personas, dice la palabra, es que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Imagínese usted, ¿cuál fue la pregunta? Había una persona leyendo la Biblia. Había una persona leyendo las Escrituras en Hechos de los Apóstoles. Estaba montado en su carro leyendo al profeta Isaías. Esa es la palabra. Y dice la Biblia que se le acercó Felipe. Y ese que iba leyendo la palabra era una persona muy importante del gobierno de Etiopía, un eunuco. Y la Biblia dice que lo primero que le preguntó el evangelista, ¿qué fue? ¿Pero entiende lo que lees? Lo vio leyendo la Biblia y le pregunta, ¿pero entiende lo que lees? Porque si no entiende lo que lees, papito, perdió su tiempo. Perdió su tiempo. Entiende lo que lees, pero gracias al Señor que esta persona tenía algo que toda aquella persona que va a ser fructífera en la palabra la debe tener. ¿Qué tenía el eunuco? Diga conmigo, una sed, un hambre por saber las cosas de Dios. Eso es un punto muy importante, porque si usted va a la Biblia, permítame una Biblia por ahí rapidito. No, esa nueva no. Esa. Permítame esa Biblia. Ok. Pónganle cuidado, mire. Esta Biblia está descuadernada. Listo, no hay problema. No hay problema. Yo la puedo mandar al piso. Recójamela. Esto no tiene ningún inconveniente. Esto no tiene ningún inconveniente de que yo trate el libro así, no tiene solamente es una persona que no cuida las cosas, solamente. Pero ahí no está contra Dios ni contra la palabra. Este libro se vuelve, así como está, no es la palabra de Dios. Así como yo la tengo aquí, no, cuando la gente abramos la palabra del Señor. Y la gente abre la Biblia pensando que es la palabra del Señor. Para que estos textos, estos escritos se conviertan en palabra del Señor, tienen que salir de aquí, llegar a mi mente y de mi mente bajar a mi corazón. Cuando este escrito ya llegó a mi corazón, ahí es cuando estos escritos se convierten en palabra de Dios. De lo contrario, no. Es un libro como cualquier otro libro. Entonces, para que este libro ocurra el trabajo que él tiene que hacer, yo tengo que sacar un tiempo de calidad, que yo le llamo un tiempo de calidad, un tiempo sin distracciones, y ir, como dice aquí la preciosa palabra del Señor, que yo tenga el entendimiento abierto. Ahora, para que tenga el entendimiento abierto, ¿qué tuve que hacer primero que todo? Diga conmigo, haber orado. Haber orado, eso es fundamento claro. A ver, cuando yo tomo bueno, le llaman la Biblia, porque la Biblia, la palabra Biblia significa compilación de libros. Entonces, yo tengo que orar primeramente que todo, y eso lo hago yo todas las veces que voy a leer la palabra. Señor, ábreme el entendimiento para que yo pueda comprender tu palabra. Dame revelación, Señor. Necesito una palabra de acuerdo a mi situación o a mi condición o a mi necesidad o a mi dificultad que yo estoy atravesando. Necesito una palabra que me dé la victoria. Y ahí es cuando ya el Señor, a través de unos pasos muy bonitos, le va a dar a usted la revelación. Amén. Bueno, en Josué capítulo 1, versículo 5, pónganle cuidado. Dice así la preciosa palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie es nadie.
Aquí estos textos que estamos leyendo es para que usted se enamore de las grandes victorias, de los grandes resultados, de los frutos preciosos. Sí, se somete a llevar un estudio cotidiano, diario de las Sagradas Escrituras. Póngale, porque el diablo o el sistema le dice a la persona, usted no tiene tiempo. O sea, no saque tiempo para eso, porque la gente se levanta de la mañana con todos los afanes y Dios mío, con razón la Biblia dice, te están ahogando la palabra, que son los espinos, los cardos, todo eso dice la palabra, eso es lo que los afanes, la ansiedad de las cosas de la vida ahogan la palabra y la hacen fructuosa. Entonces lo que tenemos que primeramente es enamorarnos de las riquezas que yo obtendría si yo voy a la palabra. Lo primero que encontramos aquí en Josué capítulo 1 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pongan atención. Ya sabemos que el Señor le dio una promesa a Josué. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿en qué forma Dios va a estar conmigo? ¿En qué forma va a estar conmigo el Señor? En el caso de Moisés, el Señor estuvo con él cara a cara. Aleluya. Pero ¿en qué manera estaría con Josué? ¿O en qué manera estará con nosotros? Entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Dónde está la fórmula? Verso 7. Solamente esfuérzate. Le acaba de dar unas recomendaciones, pero aquí se la refuerza y lo que aquí Dios le está diciendo a Josué. Mira Josué, lo único que yo te pido es que esfuérzate y sé valiente, pero ¿en qué? No en salir rápido al trabajo, no en salir rápido a la pelea, no es querer conquistar sin la palabra del Señor, porque el esfuerzo que aquí Dios le está diciendo a Josué, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Póngale atención. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo le hago una pregunta a usted, amado hermano que está allá y los que están aquí. En realidad, ¿qué busca usted en la vida? Si usted tiene los 5 sentidos, si tiene los 5 sentidos y si tiene 3 dedos de frente, yo le hago una pregunta. En realidad, ¿qué es lo que usted busca? Usted me debería contestar, yo busco estar bien. O sea, vuelvo y digo, si no está loco, si no está endemoniado, ¿qué contestaría la persona? Porque hay personas que ni siquiera han pensado en estar bien. Hay gente así que lo único que están haciendo es destruyendo sus vidas. Pero la pregunta es, ¿qué busca usted en la vida? El Señor se lo reveló a Josué. Le dijo, mira Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para leer la palabra, para escudriñar la palabra, porque con la palabra en su corazón, que prácticamente es la manera como Dios iba a estar con Josué. Yo no veo a Dios hablando cara a cara con Josué como lo hizo con Moisés. Entonces, mire lo hermoso, Dios es espíritu y la palabra de Dios es espíritu. Pues le digo, cuando yo leo la palabra y la llevo aquí a la mente y luego de la mente va a mi corazón, ya yo tengo la victoria, yo tengo ya a Dios en mi corazón, que es la palabra, porque la palabra es espíritu. Cuando sale de ese libro y va a mi mente y luego baja a mi corazón y yo la proceso y la medito, que es lo que el Señor le está diciendo aquí a Josué. Mire cómo fuera la vida de nosotros si entendiéramos bien esto. Pero las personas hacemos todo lo contrario. Nos levantamos, ni siquiera oramos, ni siquiera nos arrodillamos, porque ni siquiera cogemos la Biblia.
Entonces ya uno dice, por eso es que la persona no tiene una calidad de vida reposada, tranquila, porque así está la fórmula que Dios le dijo a Josué. Josué, mira, si tú te esfuerzas a leer la palabra, a escudriñar las escrituras, dice la palabra, dice, usted va a ser prosperado en todo lo que emprendas. Ahora, como si fuera poco, en el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, nunca se apartará de tu boca. Para que nunca se aparte la palabra de mi boca, ¿en dónde tiene que estar? En el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que mire, sentido común. Entonces, qué hermoso. La verdad que yo estoy enamorado de esta preciosa palabra del Señor. Y vuelve y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Le gustaría a usted que todo le salga bien? Amén. Amén. Ahí está la fórmula. Porque hay gente que dice, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí no me salen las cosas como yo quiero? Y aquí está la respuesta. No está leyendo la palabra del Señor con calidad. No le está colocando el sentido. No la está meditando con el objetivo de poder practicarla para que todo lo que emprenda, ahí está la victoria, para que todo lo que emprendas te salga bien. Hay gente que por no tener la palabra establecen relaciones que más adelante le van a hacer la vida de puros cuadritos. Y después dicen, mentiroso el diablo. No, el mentiroso es usted por no sacar un tiempo de calidad para poder meterse en la palabra, para que con el tiempo puedas tener discernimiento y saber si esa relación le conviene o no le conviene, para que hoy el día se pueda levantar con la cara en alto y no se avergüences mirando un poquito hacia atrás. Vamos a ver aquí por qué mucha gente no entiende la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Pongan atención. Porque la palabra de la cruz, que es la Biblia, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, primeramente que todo, póngale, ahora le voy a leer otro texto. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, que es la persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, no importa cuánto conocimiento tenga, pero si no ha nacido de nuevo, dice la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe. ¿Por qué no las percibe? Dice la palabra, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a usted? Si usted me dice, pastor, mire, yo llevo tantos años conociendo, y la verdad la Biblia no me entra, es más, no la entiendo, y ¿sabe qué? Y no entiendo nada cuando me hablan de diezmar. Eso sí que menos lo entiendo, pastor. Entonces, yo lo que le digo, usted tiene un problema grande, y el problema es que usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido, no tiene un velo ahí. Usted no ha nacido de nuevo. El día que nazcas de nuevo, que lo puede hacer en un segundito. Mire, esta semana me contaba a mí una hermana, porque como allá en el evento uno se presenta y da a conocer lo que uno está haciendo. Entonces yo hablé del proyecto que adelantamos, ayudando a habitantes de calle con problemas de adicciones. Se acercó una hermana y me dijo, pastor, ¿conoce a tal director aquí en Bogotá? Y le dije, claro, yo lo conozco a él. Dijo, él me cobraba un dinero para que tuviera mi hijo. Yo tengo un hijo que estuvo 6 años en las adicciones y lo quería meter a una fundación, pero me valía mucha plata. Entonces yo a mi hijo, yo le dije, ¿sabe qué? Mire, como se metió a eso, mire también cómo sale de eso, porque yo no tengo plata para pagarle mensualidades tan costosas, que era en Cartagena, de aquí de Bogotá se lo llevan para Cartagena. Y le dijo, mijo, si quiere restaurar, vamos a la iglesia.
y fueron a la iglesia. Ella me dice, pastor, fuimos a la iglesia, recibimos el mensaje, aceptamos al Señor ambos. Él hizo la oración de fe. Él tenía marihuana escondida en la casa. Y él lo que pensaba era, bueno, listo, me voy a volver creyente, pero tengo una marihuanita, yo me la voy a fumar, que es lo último que yo voy a hacer. ¿Le parece algo familiar, sí o no? Es lo último. Y bueno, y la cosa fue que cuando él fue a fumar marihuana, ya le sintió asco, le sintió repugnancia. Ya no sabía igual, claro, porque él ya tenía el Espíritu Santo. Él ya lo tenía, nació de nuevo en el momento que sinceramente él se arrepintió, reconoció su pecado y aceptó a Cristo Jesús. Ese es el todo, muchachos, ese es el todo. Ese es el todo. Yo nací de nuevo cuando escuché un mensaje de la palabra. Yo acepté a Cristo, pero en el momento yo no nací de nuevo porque a los 8 días estaba yo tomando y todo eso. Sí, yo nací al mes con una palabra tremenda. Ese día se me fue todo se me fue. Desde ya el olor a trago me era repugnante. Yo decía, Dios mío, pero yo que hartaba tanta cerveza, ahorita ese es un tubo de marrano. Señor, ¿cómo esas personas, esas esposas que sus maridos, cómo se lo pueden aguantar ahí en una cama, Señor? Pero ahora lo veo de esa manera porque tengo el Espíritu Santo. Antes no, usted no puede ver la diferencia. Es más, apartarse de eso le parece locura, porque no tiene al Espíritu Santo. Pero entonces le estoy hablando es que si usted no ha nacido de nuevo, usted nunca podrá entender la Biblia, por más puntos claves que yo le voy a enseñar esta mañana y lo ponga en práctica, usted no la puede entender, porque no tiene el autor de la Biblia que le puede decir claramente qué significa tal texto, porque él es el autor. ¿Me hago entender? Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, listo, vamos. Ya con esa introducción, ya hablamos de lo que es el valor de la palabra. Cómo las personas llevan una vida muy desastrosa. Y yo me hago una pregunta. Eso que lo vivan los inconversos. Pero unos evangélicos llamados ser cristianos en las iglesias, sufriendo igual que sufren los impíos, yo me hago una pregunta. Por lo menos tenga fe, por lo menos tenga esperanza, por lo menos tenga consuelo en sus dificultades, porque dificultades, eso hay para todo mundo. Pero la diferencia es cómo va a ser mi comportamiento en cierta adversidad, que sí o sí todos pasamos por ahí. ¿Cómo es mi comportamiento y cómo será el comportamiento del impío? El impío saca malas palabras, saca groserías, comienza a echar maldiciones. Mejor dicho, en su boca, dice la palabra, hay un veneno de áspid debajo de su lengua. ¿Y cómo será el comportamiento de un creyente? Porque yo conozco creyentes que casi es igual. Se les olvida la fe, la esperanza, la alegría. Ahora reniegan, ahora echan culpas, echan maldiciones. Casi tico que están igual que un impío. Y la pregunta es ¿por qué? Y diga conmigo, porque a esa persona le falta la revelación de las Escrituras para que por lo menos tenga fe y tenga esperanza. Mientras sale del apuro, mientras atraviesa el valle de la sombra de muerte. Imagínense, ¿cómo debe un cristiano traspasar las dificultades? La Biblia dice, lo transforman en fuente. Ese es el objetivo. Pero hay otra parte que dice, irá llorando y gimiendo el que lleva la preciosa semilla. Pero volverá trayendo las gavillas. Esa es otra cosa. Bendito sea su nombre. Entonces, mis amados, primeramente que todo, volverse evangélico. Primeramente que todo, volverse cristiano. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo va a decir, como decía David, mi alma tiene sed del Dios vivo? ¿Cómo lo va a decir?
No, papito, eso vienen a un lugar de estos o una congregación y si no se duermen ahí mientras está uno predicando, entonces la Biblia ahí la tienen ahí, pero cuando llegan, pero tranquilo muchachos, eso no pasa aquí. Eso pasa después en otras congregaciones raquíticas. No, aquí no pasa eso. Aquí es como cuando en una de las iglesias que predicó, que la formó Pablo y predicó Pablo, la gente escuchaba la palabra con atención, pero al llegar a la casa también tenían la Biblia allá, tenían en ese entonces ya los pergaminos, los rollos, y decían, bueno, vamos a estudiar a ver si lo que el apóstol Pablo nos dijo era así. Pero en otras iglesias, no digo acá, otras iglesias, hermanos, la Biblia la tienen ahí un momentico ahí. Pero cuando llegan a la casa, ¿quién dijo miedo? Eso, la Biblia vuela para allá por todos lados. ¿Y qué? Y Netflix. Y eso es serie tras serie. Ay, pues no se le haga raro cuando esa persona esté pasando por el valle de la sombra de muerte. Vaya a ver cómo va a comportarse. Entonces, lo primero que todo, recibir al Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Segundo, orar antes de leer. Eso lo hago yo siempre. Orar antes de leer. Bendito sea su nombre. Ahora, leer la palabra de forma normal y natural. Normal y natural. ¿Qué significa eso? No. Normal y natural. Normal y natural significa, mis amados, esperen, escuche esto. Cuando uno lee la palabra normal y natural, que es lo primero que todo creyente hace. Es lo primerito que todo creyente hace. Ok. Pero hay gente que no lo hace así y por eso están cortos. Pero yo cuando comencé la vida cristiana, comencé a leer la Biblia de una forma normal y natural. Entonces, cuando uno lee la Biblia de una forma normal y natural, todos los textos de la Biblia forman cuadros. Forman cuadros. Si hablamos, por ejemplo, de Génesis capítulo 1, y yo la leo de una forma normal y natural, sin espiritualizar las cosas, entonces, en el principio era el verbo, en el principio estaba... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que había tinieblas. Y bueno, entonces ahí ya, de una forma normal y natural, ya me está creando un cuadro acá, o sea, una imagen. Si hablamos, por ejemplo, del cuadro cuando el Señor Jesús multiplicó los peces y los panes, lo que yo cuando comienzo a leer, veo son una multitud en el desierto, recibiendo la palabra del Señor, pero el Señor dice, oiga, ya llevamos tantos días acá, y llama a los apóstoles a un lado y le dice, la gente tiene hambre, estamos lejos, y yo no quiero mandarlos en ayunas porque van a desmayar, denles de comer. Eso me va quedando aquí un cuadro bonito. O sea, cuando uno lee la Biblia de una forma normal y natural, ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Eso es divertido. Eso es divertido. Yo me divierto leyendo la Biblia así. Y entonces lo que está haciendo es creando un cuadro acá. Ok. Cuando ya usted la ha leído esa parte así de una forma normal y natural, usted no está buscando ni enseñanzas para usted, ni enseñanzas para la gente. Usted la está leyendo así de una forma natural, normal y natural. Ok, listo. El segundo plano es que tienes que hacerse usted unas preguntas. Esas preguntas son muy importantes para hacerlas. Ok, entonces, las preguntas es ¿quién? Bueno, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Ahora, la Biblia dice... En Timoteo dice la palabra, dice que allá dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no el mundano, de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero yo me atrevo a decir que ahí hay algo que no encaja. O sea, no quiere decir que la Biblia tenga errores. No. Lo que pasa es que de pronto hay un error de traducción.
Yo lo diría de esta manera. Toda la escritura que es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia, no digo en la palabra de Dios, en la Biblia también está la palabra del diablo. En la Biblia también está la palabra humana. También está. Entonces yo lo que digo es, yo siempre aprendí, hace muchos años aprendí. Yo no repito el texto como está ahí, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo digo, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, útil para instruir, útil para corregir, para instruir al hombre de Dios. Amén. Entonces, la primera pregunta que usted se tiene que hacer cuando llegas a un texto de la Biblia es, ¿quién está hablando aquí? Ok. ¿Dónde está el escenario de este evento? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Voy para allá. ¿En dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo fue que se dio esta palabra? Ahora, hay que entender que cuando Dios habla, su palabra se hace eterna. Que esto era lo que yo les hablaba a unos hermanos esta semana. No, la palabra es eterna. O sea, si no fuera la palabra eterna, si yo no tomara la palabra, cuando Dios le habló a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Si yo no creo esa palabra, entonces Dios tuviera que haber creado otra Biblia personal para mí. No, la palabra cuando Dios la habla se hace eterna. La palabra es una fuente inagotable. La palabra cuando usted aprende a leerla, cuando tiene al Espíritu Santo y aprende a leerla, hoy la lees, Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una esencia. Al día siguiente vuelves la leer, Dios te da otra palabra. La palabra, es decir, yo no puedo encajonar a Dios. Hay predicadores, hay teólogos que lo hacen, pero yo no lo hago. Hay teólogos que son verticales en la enseñanza y no permiten extractar otra esencia. Otra fuente derivada del mismo texto. No, para mí la palabra es infinita. Para mí la palabra es una fuente inagotable. O sea, yo en eso he creído y yo creo que así me voy. O sea, yo no puedo limitar a Dios de que aquí solamente se está hablando por la fe y que no encuentro otra enseñanza. No. Ahí encuentro perlas de gran precio. O sea, en lo personal, en lo que yo he creído, es el sentido común que yo tengo y me ha ido muy bien y siento paz, siento gozo, me nutro con la palabra, haciendo de esa manera, porque si yo me vuelvo vertical, en realidad quedo corto porque si yo solamente voy, por ejemplo, cuando voy al texto de la resurrección de Lázaro, en la resurrección de Lázaro hay, pues vuelvo le digo, hay muchas verdades, pero ahí se está hablando bastante de un milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, cuando alguien me dice, ese es un milagro, sí, pero yo tengo que saber es los puntos claves. ¿Qué hilos, qué puntos conectaron para que este milagro sucediera? Y cada hilo, cada punto, para mí es una enseñanza. Yo no sé para otros predicadores o teólogos, pero para mí es una enseñanza. Y no tengo que... La palabra del Señor es tan viva y eficaz. Es más cortante que espada doble filo. Significa, eso va para todo lado. Va para allí, va para arriba, todo eso. Y eso es una bendición. Yo le digo lo que a mí me ha funcionado hasta el día de hoy. Y extracto los tesoros, las perlas de gran precio escondidas en un texto. Amén. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo se habló? ¿Por qué? ¿Por qué se habló? ¿Por qué se dio ese mensaje? ¿Por qué? Entonces, lo que yo le decía ahorita al comienzo, si solamente leemos el texto de Lucas 24:45, supongamos que usted no tenga conocimiento ni el lugar ni quién está hablando, ¿cómo quedaría? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras. Si usted no hace esas preguntas, ¿cómo queda usted? Queda en blanco, porque no sabe ni quién está hablando ahí, no sabe a quién le está hablando ahí. Imagínese usted lo importante de hacerse esas preguntas, porque imagínate, en los Corintios, ¿sabe por qué nació el velo
nació el velo en Hechos de los Apóstoles. Nació el velo no, sino se recomendó el velo para las mujeres. ¿Sabe por qué? Y esa parte está en el libro de los Corintios. Cuando dice la palabra que la mujer debe cubrirse. Sencillamente, cuando Pablo llegó a formar la iglesia de los Corintios era una ciudad consolidada estratégicamente en el comercio. Era turístico, había bastante comercio, había bastante productividad, y mucho era Las Vegas bíblicas. Los Corintios eran las Vegas bíblicas, donde habían sacerdotas sexuales, donde había prostitución, pero no era prostitución por el dinero, era prostitución por adoración a un ídolo que demandaba prostitución abierta. Entonces esas mujeres se rapaban. Las prostitutas del templo se tenían que rapar. Entonces veían a una mujer rapada, pues ahí va una prostituta. Ahora, muchas de esas mujeres se convirtieron en el tiempo que Pablo estableció la iglesia a los Corintios. Entonces, para que ya se quitaran esa rótula, esa mala imagen de que ahí va una prostituta, hombre, mientras le crecía el cabello, hombre, póngase un velo. Pero la gente lo hace doctrina. La gente lo hace doctrina en algunas partes. Ahora vaya a ver cuál es el contexto cuando Pablo dijo, yo sugiero o ordeno que las mujeres callen en las congregaciones. Vaya a ver, era porque en esas congregaciones había muchas mujeres que cuando lleguen al cielo las van a ofender por media hora. ¿Por qué? Porque sí que les gusta hablar. Pero en esa forma de hablar se metían a ser chismosas. Entonces Pablo corrió y, por favor, se me callan las congregaciones. Pero Pablo no estaba diciendo que la mujer no puede predicar. No, él no estaba diciendo eso. Y hay algunas doctrinas que lo tomaron por ese lado. La mujer tiene que estar en silencio en la congregación. No. ¿Y por qué malinterpretan esos textos? Por no hacerse las preguntas. ¿En qué cultura se encontraba la persona que dio este mensaje? ¿Cómo era esa cultura? Entonces, vamos adelante con las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se enseñó eso? ¿Por qué? Hay temas, o sea, usted tiene que hacer la pregunta. Hay varios temas ahí, bendito seas. Yo le aseguro que va a encontrar muchos. ¿Qué significa eso? Por lo menos esta semana había una joven atorada en el Salmo 23. Entonces el maestro le preguntaba que hiciera todas estas preguntas. Y entonces yo entro en mí, yo dije, ¿cómo fuera la mente enriquecida si, por ejemplo, ella... ¿Cuántos leen el Salmo 23? Ni siquiera sabe qué son sendas de justicia. Y resulta que el Salmo 23, la clave es por senda de justicia. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, me confortará junto a aguas de reposo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién no entiende aguas? Cuando uno encuentra junto a delicadas aguas, pues lo primero que yo en mi mente veo es un arroyo, pero al lado de ese arroyo yo veo árboles frutales, árboles frondosos, ni raquíticos ni débiles, sino los veo bien elegantes. Es la imagen que yo me hago aquí cuando dice junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas reposadas. Y también me veo yo ganándome residual. Reposado, tranquilo, mientras descanso, mientras vacaciono, mientras disfruto, aleluya, el ingreso no para. Para mí eso es junto a delicados pastos, a aguas de reposo. Pero yo decía, ¿cómo fuera la vida si entendieran qué son sendas de justicia? Bueno, eso es para otro tema. Entonces esas preguntas son muy importantes. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? ¿Qué me está tratando de comunicar? ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios?
¿qué dice de mí? Y esa parte sí me la disfruto yo. Esa parte me la disfruto yo. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a leer la palabra no para predicarla, no para enseñarla. No. Yo me acostumbré a leer la palabra para ponerla en el día a día, en la práctica. Lo primero fue para mí. Entonces, esa parte me la disfruto y siempre, o sea, yo aquí vengo a enseñarles a usted algo que está palpitando en mi corazón, algo que Dios me habló, algo que para mí es muy edificante. Entonces, por responsabilidad al llamado de Dios, yo tengo que sí o sí transmitir el mensaje. Así no tenga ganas, pero lo tengo que hacer, porque a Él hay que cumplirle. Bueno, ¿qué dice de mí? ¿A quién le está hablando? Porque también hay que tener muy en cuenta eso. Hombre, si le habló en el momento de la palabra, si le habló hace 2500 años atrás a una cultura que ya desapareció, por decir algo, bueno, aunque la palabra se hace eterna, pero es importante poder entenderlo a quién le habló esa palabra en ese momento. Bueno, ahora vamos. Las maldiciones que aparecen. Claro, ¿cómo era la cultura en ese entonces? Ya le hablé un poquito de la cultura que había en los Corintios, ¿sí o no? Le hablé un poquito de esa cultura. Bueno, ahora vamos a ver Primera de Pedro 1:11. Mire cuando uno se mete en este asunto, es tan hermoso, porque hay que hacer toda esa cantidad de preguntas, irlas desarrollando paso a paso. Mire, muchachos, no hay ningún afán, no hay ningún desespero. Yo leo la Biblia, leo el texto, lo leo de una forma normal y natural. Ya le digo, me hace el cuadro, pero no le saco la esencia todavía. Entonces, para yo sacarle la esencia todavía, paso por paso, tengo que volver a leerlo otra vez, hasta que ya les trate la enseñanza y ya yo diga, aquí ya hay una bendición para mí, la tomo, la abrazo y me voy feliz, contento. Dice la palabra en 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona, escudriñando qué persona, escudriñando qué persona, escudriñando qué persona. ¿Y qué tiempo? Mire, ¿y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, aquí el punto, en este momento, aquí hay muchas perlas que ya las hemos predicado. Pero aquí en este punto es cómo una persona se tiene que hacer esas preguntas, que estas personas que transmitían la palabra profética del nacimiento del Hijo de Dios se hacían esas hermosas preguntas. Ahora, teniendo en cuenta eso, ahora sí todos vamos a tomar un texto de la Biblia. O sea, vamos a tomar todos el texto de Lucas capítulo 2. Vayan, búsquenlo. Lucas 2. Listo, con esa manera de interpretar la Biblia, vamos a tomar Lucas capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Orar. Amado Señor, te doy gracias. Nos proponemos, Señor, ahora a leer la palabra en Lucas capítulo 2. Señor, deseamos que tú nos des revelación a través de su Santo Espíritu, y que tu Santo Espíritu, que es el autor de la palabra, nos revele los secretos, nos revele los consejos, nos revele la enseñanza que va a alimentar, que va a nutrir nuestras vidas, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Listo, una vez que hemos orado, entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo de una forma que, diga conmigo, normal y natural. Ok. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales, lo envolvió en pañales, no lo envió, sino lo envolvió. Vea, mire los errores que uno puede cometer, ¿no? Que es que lo envió, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón, o sea, en el hotel. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén. Listo. Amén. Ya lo acabamos de leer de una forma que, diga conmigo, normal y natural. Listo. Entonces, cuando se lee la palabra así, normal y natural, que se le va formando, si usted lo hace con serenidad, con tranquilidad, sin estar pensando en otras cosas, sin tener aquí otras situaciones. ¿Qué es lo que hace cuando ya uno lee totalmente el capítulo, esta parte ya conmigo? Se está formando una ¿qué? Un hábito. No, se está formando una imagen. O sea, se le tiene que formar una imagen. Entonces, si yo le hago una pregunta aquí a mi amigo Tolima, al leer esta parte de la Biblia, ¿qué cuadro le crea en la mente? Rapidito. Si dice que no me creó ninguno, no hay problema. Bueno, cuando no se produce un cuadro mental, significa que usted no está en el asunto, que usted no está enfocado, que su mente está para allá en otras cosas, y eso tranquilo, que eso le pasa a la mayoría de evangélicos fracasados. No, la verdad es esa. La verdad es esa. ¿Para qué? ¿Para qué? La verdad es esa, ¿cierto? Y después se preguntan que por qué estoy yo así, que por qué. No, sencillamente, papito, hay que revisar la forma como estamos leyendo las escrituras. Entonces, mi amado, lo primero que se hace es que en mi mente se crea un cuadro. Entonces, lo primero que yo veo, ¿qué es? ¿Qué yo veo? Me traslado al lugar de los hechos. Me traslado al lugar de los hechos. Y yo lo que veo es un rey sentado en el trono. Se le dio por sacar un edicto y dijo: todas las personas se van a censar. Una vez que sale ese edicto, yo en mi mente estoy viendo ese cuadro, que a medida que llegue la noticia a las casas, la gente comienza a hacer preparativos porque tenían que irse a sus ciudades. O sea, no podían ir a otra ciudad. Es decir, como yo sé que yo que soy de Boyacá, yo tengo que ir a escribirme en Guavita, donde yo nací. Entonces, imagínate, de Bogotá me tengo que trasladar a Guavita porque no puedo en otro lugar escribirme.
como nativo de ese lugar, no puedo. Entonces, yo en mi cuadro, yo veo a esas personas haciendo preparativos y arrancando, yéndose. Bueno, veo a una familia, a un esposo llevando a una esposa embarazadita, en la barriguita, ahí van en su caballito, en su mulito, y llegan a un hotel allá en Belén y no lo reciben. Entonces el hombre, que es parecido al pastor Atanasio, responsable, cariñoso, amable, aleluya, yo hablo por mí, yo no sé usted, hombre, tuvo que haber buscado un lugar rapidito para su esposa, y lo primero que encontró fue un establo. En ese establo hay pesebres. Pesebres era un lugar donde se le echa la comida a los animalitos o la bebida. Prácticamente eso forma una pocetica, algo bien bonito ahí, pues imagínate, para echarle el agua que no se salga, o el alimento. Ahí José inmediatamente le preparó la cunita para meter a su hijo, que claro que la Virgen no dio a luz encima de la cunita porque no cabía, ella dio a luz ahí en el piso dio a luz. Pero entonces en mi cuadro yo estoy viendo eso, toma al niño y lo ponen en esa cunita, ok, hasta ahí va mi cuadro mental, no. Entonces mi imagen se traslada a que ahí cerquita a ellos hay unos pastores, pues pastoreando ovejas, pastoreando ganado. Ya es de noche, y también en mi imagen yo veo a un ángel lleno de gloria que viene y se les aparece y les dice: les doy buenas de gran gozo, vamos a hacer una fiesta porque ha nacido un Salvador, y les da todas las explicaciones. Y después de eso, en mi cuadro mental, en mi imagen, estoy viendo que una vez que el ángel da ese mensaje, vienen otra multitud de ángeles. Y prácticamente el cielo, el espacio se embellece con tanta gloria, aleluya. Se embellece con tanta gloria. Entonces, ok, listo. Entonces, el cuadro sigue porque la imagen sigue. Porque cuando los ángeles se van y ya dan su espectáculo ahí bien bonito, pues lo que yo veo en mi mente es que los pastores se reúnen. Oiga, vamos a Belén. Vamos a Belén a ver, porque allá el ángel nos dijo que había nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Y hasta el nombre le dio, Cristo Jesús. Y allá se fueron los ángeles y los pastores. Los ángeles se fueron para el cielo y los pastores se fueron para Belén. Ok, allá llegaron a Belén, buscan el establo, hablan con José y listo, y llegan y ven al niño. Y hablan de las maravillas del niño. Listo. Eso es lo que sucede, mis amados, cuando leemos la palabra de una forma normal y natural. Ahora, si queremos extractar las perlas de gran precio que hay en ese texto, entonces tenemos que dirigirnos otra vez al texto y hacerle las preguntas necesarias. Bueno, ¿quién está hablando acá? ¿Quién está hablando acá? Aquí quien está hablando es el autor del libro. ¿Quién? Lucas. Es Lucas el que está hablando aquí. Ok, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Listo, ok, listo. ¿En qué lugar fueron estos acontecimientos? En Judea. En el pueblo de Israel, en Judea. Ahí fueron. Ok, ¿quiénes son los personajes de este asunto? Hay varios personajes. Está el rey, está José y María, están los pastores, están los burritos, los animales. Ok, listo. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué se quería decir? O sea, ¿cuál era el mensaje? Pues el mensaje es muy sencillo. El mensaje es muy sencillo, muchachos del alma y visitas. El nacimiento de Jesús. Ese es el mensaje central. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Cuando uno le pregunta, más o menos qué mes fue, más o menos. Bueno, eso ya tengo que hacer un estudio aparte, mijo. Y bueno, eso ya. Si hacemos el tiempo. Sí, porque digamos bueno. le sumaron 2 meses que no era. Si hacemos el tiempo, Jesús nació para la época de octubre
noviembre. Para esa época, porque es que él no nació el 24 de diciembre. Él no nació. Porque el 24 de diciembre hace muchísimo frío y no hay pastores pastoreando. Ya los animales en el frío, que es en el Medio Oriente, ellos están en establos protegidos. Entonces ahí ya, pero bueno. Bueno, pero es importante, Josué, esa pregunta es importante. O sea, ¿en qué tiempo? Vea, para salir de ese error, de ese espíritu navideño, vea qué importante. Gracias, Josué. Bueno, sigamos haciendo las preguntas, que para poder extractar las perlas de ese gran tesoro. Entonces, listo. ¿Quién? Ya vimos quién. ¿Dónde? En el pueblo de Israel, en Judea. ¿Cuándo? Ese cuándo, entonces ya salió para esos meses. ¿Por qué? Bueno, listo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese mensaje? Estaba profetizado. Gloria a Dios. ¿Hay temas? Sí que hay temas en este texto. Sí que hay temas y perlas de gran precio. ¿Qué significa eso? O sea, cuando ya yo descubro los temas, pues una vez descubro los temas, bueno, ¿qué significa eso? Y ahí viene ya la revelación. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? Pues hombre, el autor, ¿qué está tratando de comunicar? Voy a comunicar algo tan grande y tan hermoso como es el nacimiento del Salvador de la humanidad. Eso es hermoso, hermoso, precioso. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? En Lucas capítulo 2. Hombre, que Dios es bueno, que Dios es hermoso, que Dios no quiere que la humanidad perezca. Envió un Salvador, aleluya. Así como dijeron los ángeles, gocémonos, alegrémonos. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice de mí? ¿Qué de estos textos? ¿Qué dicen de mí? Particularmente hay una perla que es muy personal en el texto. ¿Quiénes la dijeron? El ángel. No, los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. O sea, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice de mí? Ya el texto, ¿qué dice de mí? Para mí viene una gran... Le hablo en lo personal, ¿no? Porque esto no es no es camisa de fuerza, porque es que las condiciones o las necesidades o dificultades o anhelos o sueños, los míos pueden ser diferentes a los suyos. Entonces, de acuerdo a eso, usted da su interpretación. Usted saca. Mire, se me olvidó decir, bueno, otro día le digo eso. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia de mí? Yo, en lo personal, me refiero a la parte de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Aunque hay mucho tema para mí, pero saco esa esencia. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz. Sí, pero paz ¿para con quiénes? Para con los hombres. No, paz para con los hombres, paz en la tierra y buena voluntad. No, ¿qué tal que estemos hablando de herejías? Vamos a leer el texto. No sé qué estamos hablando de herejías. Vamos a mirar lo que los ángeles hablan. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero esa paz, ¿cómo se deriva? Con la buena voluntad para con los hombres. Ahí la palabrita clave que yo tengo que entender es, ¿qué significa buena voluntad? Para yo poder extractar la perla para mí, en lo personal, yo quiero que Dios me bendiga a través de esa perla. Yo tengo que saber qué es buena voluntad. La buena voluntad es el evangelio.
que el mismo Señor Jesucristo, y está profetizado en el libro del profeta Isaías, que dice, el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió. Ahora, escuche esto. Es importante, si usted quiere entender la Biblia, es importante. La materia que se dedica a estudiarla, a poder dar el entendimiento de la palabra, se llama hermenéutica. La primera regla de la hermenéutica, eso lo aprendí hace muchísimos años, es que la Biblia se interpreta a ella solita. Lo cual usted no debe quedar cojo. Vuelvo, le digo, uno de los problemas de muchos pastores y personas, ministros, es que encajonan a Dios en un solo texto. Yo no aprendí a hacer eso, ni tampoco lo voy a aprender. Entonces, para yo poder entender qué significa buena voluntad, tengo que saber qué es la buena voluntad. Y según el profeta Isaías y según el mismo Señor Jesucristo, cuando leyó ese texto, Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió el Padre, me ha enviado para dar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto, y a predicar el año de la buena voluntad de Dios. Y hasta ahí paró el Señor. Entonces, ¿qué es el año de la buena voluntad? ¿O qué es la voluntad del Señor? Diga conmigo, Cristo dando su vida en la cruz del Calvario por mí. Entonces, por eso hay paz. Por eso, cuando yo recibo a Cristo Jesús, hay paz. O sea, esa es la esencia que yo puedo extractar en el momento para mí. ¿Qué dice o sea, lo que hay otras perlas ahí de gran precio, pero a mí lo que me interesa en lo personal es poder extractar esa partecita. Entonces, así su merced va pudiendo poder leer y poder dar la interpretación. ¿Qué dice de mí? Ya lo hablamos. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando este texto? ¿A quién le está hablando este texto? A toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice los ángeles dijeron, es una buena noticia para todo el mundo. No es solamente para el pueblo de Israel, es para todo el mundo. Es una buena noticia les doy buena de gran gozo que será para todo el mundo. Entonces, mire, esas preguntas son para todo mundo, para todo mundo. Ok. Ahora, la última pregunta sería, ¿cómo era la cultura en ese entonces? Entonces, cuando usted va a la cultura, entonces ya elimina el error del catolicismo o de la tradición del comercio, que Jesús nació el 24 de diciembre. Usted la cultura dice, no, espérate, Jesús no pudo nacer en diciembre porque en diciembre hay mucho invierno y no hay pastores. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocen? Por la cultura. Y yo lo aprendí fue porque como le metieron un mes de julio y agosto, y yo creo que en ese tiempo eran menos meses. Entonces el año no era de 12 meses. Bueno, entonces mi amado, escuche. Es una de las enseñanzas más valiosas que puede haber en la vida de una persona. ¿Por qué? Escuchen esto. Si a usted como creyente no le interesa la palabra, si usted no ve la palabra como un tesoro, entonces la ve como una basura. La ve sin importancia. Y a la final del día, ¿quién paga las consecuencias? ¿El vecino? No, diga, la misma persona. ¿Es bendecida si hace lo que el Señor le dijo a Josué, que nunca se apartara de su boca y que todos los días había que leer la palabra? Y lo que dice Nehemías, que le ponían todo el sentido para poder interpretarla. Lo que dice Lucas, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La vida de la persona así es que cambia en todas las áreas de la vida. ¿Cuál es la regla general que yo tengo? En lo personal, yo tengo una regla general: tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Por eso la Biblia está en contra de las personas que ayunan
trabajando, que ayunan haciendo otros eventos. La Biblia está en contra de eso. La Biblia dice, cuando tú ores y ayunes, entra a tu aposento. O sea, si vas a orar, entra a tu aposento. Si vas a ayunar, entra a tu aposento. Si vas a leer la palabra, ten intimidad. No permita que las distracciones ahoguen la palabra. Porque cuando las distracciones logran hacer su cometido, ahogan la palabra, y la Biblia dice se hace infructuosa. Y bíblicamente, ¿quién te puede ayudar? Usted que se dice ser beneficiado de Dios, dependiente de Dios. Pero si es que esta es la base. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Entonces, mis amados, hoy entendimos algo de gran precio. Padre amado, te doy gracias, Señor, por la palabra de fe que nos ha hablado, que nos ha enseñado. Señor, muchísimas gracias. Estaremos atentos, Padre mío, para seguir recibiendo de tu preciosa palabra. Esa palabra sana, liberta y nos libra de la ruina y de la miseria. Padre, gracias por bendecir a aquellas personas que van a escuchar esta preciosa palabra, Padre, que los va a edificar y que los va a bendecir. Padre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén.